comunitaria de Femidiversas de Duitama, quienes nos van a contar un poco sus experiencias y también cómo se fue consolidando la organización y también pues y lo que ha querido como conseguir con este movimiento. Entonces nos encontramos en este momento con Andra, Valeria, Amapola y Gabriela, que nos van a contar un poco sobre este proceso. Entonces lo primero que quisiéramos desde este espacio es conocer quiénes son ustedes. Entonces nos gustaría que se presentaran. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Valeria Echenique. Soy una chica trans de Duitama, perteneciente a la Furia también. Soy venezolana, pero tengo ya mucho tiempo trabajando con las chicas acá en Boyacá. Y bueno, conociéndola y compartiendo con ellas. Gracias. Mi nombre es Amapola Suárez, tengo 28 años, hago parte de Femidiversas, también soy miembro de la Furia Transfeminista y pues, no sé, me gusta el arte, me gusta la música, la poesía, como la manera de poder apropiarnos del arte para poder manifestarnos, para poder contar nuestras historias, para poder territorializar y dar contexto de qué es lo que vivimos. Buenas noches, mi nombre es Gabriela Álvarez, pertenezco también a Femidiversas, soy una chica trans, trabajadora sexual acá en Boyacá, llevo aproximadamente 5 años ejerciendo todo ese derecho acá en Boyacá. Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Sandra Hernández, soy una mujer con experiencia de vida trans bisexual, soy estudiante de Derecho, ya en último semestre, trabajo temas de derechos humanos, soy activista social. Y ya, no es. Muchas gracias. Bueno, pues nos gustaría también conocer como ese proceso histórico, entendiendo también que Femidiversas tiene pues un sentido político y social muy importante para la reivindicación de la comunidad trans. Entonces quisiéramos conocer cómo fue ese proceso histórico, digamos, cómo se gesta ese movimiento, cómo se funda esa organización. Bueno, entonces también en ese sentido quisiéramos conocer ese proceso histórico en el que se funda pues esta organización comunitaria de Femidiversas, comprendiendo pues su sentido político y social acá en Boyacá, que me parece una apuesta muy importante precisamente en un departamento tan conservador, todavía tan arraigado a ciertas estructuras y categorías rígidas, y también pues teniendo en cuenta que es predominantemente rural y todo eso. Entonces me parece como una apuesta, un movimiento muy interesante, y pues quisiéramos conocer ese proceso, digamos desde 2017, cómo se fue consolidando, desde dónde surge. Pues bueno, el activismo LGBTI ha venido desde hace bastante tiempo aquí, más que todo en Tunja. Pues antes existía otra organización, en 2017 nos empezamos a consolidar como Femidiversas, teniendo en cuenta lo que decía una de las compas en el documental, y es que la T estaba en el olvido, ¿no? Entonces empezamos a reivindicarnos desde ahí, desde el arte, empezamos a hacer cineforos en ciertos lugares de la ciudad de Tunja, empezamos pues principalmente acá, teniendo en cuenta que teníamos como un poco más de población, que también acá se habían gestado ya ciertos procesos en cuanto a la protección de la población LGBT y todo lo que pues va encaminado a la garantía de derechos, ¿no? Y es así que en el 2017 pues nos empezamos a consolidar, empezamos como a juntarnos entre, al principio éramos pocas, ahorita ya pues sabemos varias chicas que hemos venido también como ampliándonos, no solo dentro de la ciudad de Tunja, sino también en Duitama, y que también venimos pues proyectándonos para poder llegar a Sogamoso, pues con todo el tema de mujeres trabajadoras sexuales y mujeres trans que habitan dentro de todos estos territorios. Y es así pues en busca de esta reivindicación y garantía de derechos que empezamos también a incidir dentro de las instituciones, a hacer veeduría de los procesos que llevan dentro de estas, a movernos desde lo artístico, desde lo cultural, y claramente pues poniendo el cuerpo también desde otras formas que no habíamos visto o no se habían hecho visibles en la ciudad de Tunja ni en ninguna parte del departamento. Bueno, yo quería como añadir una cosita, y era como que, bueno, ahí estamos como teniendo en cuenta y hablando de Tunja. Siento que el caso de Duitama es un poco distinto, porque pues digamos en Duitama no había habido esta organización LGTBI visible, fuerte. De alguna manera también estábamos como la pues muy desamparada, y desde el proceso de
encontrarnos y empezar a conocernos las personas, las chicas, las mujeres que ejercen el trabajo sexual allá en el terminal antiguo en Duitama, pues empieza también a surgir una necesidad de organización muy en específico en base a las violencias que se estaban viviendo, el hostigamiento policial, la violencia de las instituciones, la violencia también de los vecinos, de la comunidad. Entonces, en relación a eso empieza a surgir una acción que era como muy constante y creo que eso fue como lo que fundó la Furia Transfeminista en Duitama, que fue estar en la calle, acompañar a las chicas que estaban ejerciendo el trabajo sexual. En mi caso, que pues digamos cuando yo entro a la Furia Transfeminista, yo estaba viviendo en Duitama, entonces también por estar en la situación de estar ejerciendo el trabajo, pues obviamente conozco a todas las chicas, empezamos a darnos cuenta de un montón de cosas y yo recuerdo algo que es como una anécdota muy especial y es como una vez que llega la policía súper agresiva y pues en ese momento Sara, que es la madre, como que veía con mucha rabia este accionar y obviamente de pronto en el arraigo que ella ya tenía el miedo a enfrentarse a la autoridad, pero estaban siendo supremamente groseros, nos paran todos contra la pared y empiezan como a hacernos toda la requisa y todo el cuento. Y yo recuerdo que yo me pongo a pelear con la policía por lo que nos estaban quitando, ¿no? Y como que después Sara a mí me pregunta que por qué me paro con la policía, que ellos son tremendos y como que yo siento que también como que necesitábamos juntarnos para tener esa fuerza para poder enfrentar esas violencias. Y eso fue como lo que fue fundando, ya que más adelante, pues bueno, como que sí veíamos el proceso de Tunja y lo veíamos como que nos estábamos mirando. Yo creo que siempre he estado como cercana al tema de los activismos desde su principio, porque pues como que siempre desde que empezó en la Casa de la Mujer, todos desde ese momento hacemos parte como de ese activismo, pero por vivir tal vez desde ese lugar, desde la T, como que hemos tomado ciertos lugares de distancia y en esos momentos donde surge Femidiversas que empiezan como a hacerse esos acercamientos entre nosotras y el tema del cabaret fue algo que nos unió bastante porque pues el tema del cabaret fue una propuesta que surge desde diferentes puntos de vista, pero también desde diferentes puntos de vista empieza a construirse, como desde ese trabajo, desde lo que había logrado Femidiversas con Fondo Lunaria para poder acceder de pronto a ciertos recursos y podernos pensar ciertos espacios de formación y también ciertos espacios de por ejemplo, tener una cámara, tener esas posibilidades de hacer también este material y por otro lado, como todo ese proceso asambleario que llevábamos entre las compañeras en la calle, todo ese proceso y esas ganas de hacer algo que nos permitiera a nosotras visibilizar nuestra fuerza y nuestra resistencia, que no estábamos de acuerdo en la manera en la que nos estaba tratando ni la alcaldía ni la administración y que tampoco de pronto encontrábamos algunas respuestas y que queríamos visibilizar otras cosas en la calle. Entonces creo que se juntan esas dos cosas y surge el primer cabaret transfeminista con esfuerzos de muchísimas personas, porque creo que todo el mundo le metió desde el lugar, desde su forma, desde su granito de arena y creo que pues fue un hito, ¿no? Fue un hito porque fue como la primera vez que le marcamos la cancha fuerte como a una administración que también hay que contextualizarla, que la administración de Duitama venía y históricamente ha sido supremamente transfóbica, violenta, de persecución, de exterminio, entonces era como un hito muy fuerte marcarle la cancha. Y bueno, ya podremos de pronto hablar de todas las cosas que pasaron después, pero digamos que esos procesos históricos y creo que la constitución de Femidiversas en sí también nos sirvió muchísimo a nosotras allá para podernos pensar la organización y pues ahorita digamos que estamos como en el mismo parche, ¿no? Ahorita somos como estamos articulando el mismo proceso y pues ahí andamos. No sé si de pronto tú quieras decir algo del cabaret, del proceso de Duitama, ¿no? O Gaby, Bueno, en ese sentido también nos parece como importante entender de dónde se retoma también esta palabra del transfeminismo, ¿no? Y bueno, también por otro lado, quería decirlo, Duitama también se destaca por esto, digamos, del activismo de las mujeres. He visto, por ejemplo, que hay varias colectivas de mujeres. Creo que es una ciudad que ha hecho, digamos, una visibilización muy fuerte de los derechos humanos, digamos, del rescate y de la reivindicación, pues, del papel de las mujeres. Y también, pues, ya entender el feminismo en lo trans,
también es una apuesta pues muy interesante. Por ejemplo, nosotros y nosotras acá desde la Corporación Laberinto pensábamos este ciclo queer precisamente también para reivindicar la palabra, ¿no? Reivindicar el papel de lo queer más allá de lo extraño, lo raro, para entender precisamente como esa libertad o esa forma de vida en la que podemos entender las identidades como algo fluido y algo complejo, algo de la condición precisamente humana. Más allá pues de las estructuras y las categorías. Entonces también quisiéramos como escuchar ustedes cómo definen ese transfeminismo, de acuerdo pues de sus experiencias y también a nivel de pronto conceptual, teórico, cómo lo comprenden. Desde mi punto de vista, yo siempre he dicho que el que no nos comprende es porque no nos quiere. Entonces yo creo que la palabra transfeminista yo la vine viendo es acá en Colombia, porque yo vengo desde Venezuela, desde donde vengo huyendo por ser una chica trans, por ser, entonces como que acá en Colombia también muchas de nosotras las mujeres trans vivimos con miedo al que no poder salir a las calles porque te va a pasar algo, eres la primera que estás en la lista, muchas cosas que van sucediendo. Y a raíz de eso, nosotras como que las chicas trans vamos como que agarrando fuerza, porque obviamente no es fácil estar parada tú sola en una esquina, mientras que las entidades de las alcaldías y todas esas cosas están ganando su dinero y tú estás parado en una esquina esperando, aguantando frío, hambre, necesidad, sin buscar ayuda, sin tener nada. O sea, como que como dicen al principio, lo trans se olvidó. Entonces no sé qué quiere decir ahí mi amiga, que ella sí es buena en esas cosas. Bueno, de lo que dice la chica y dicen mis compañeras, el transfeminismo empezó de un punto donde yo llegué a Duitama compartiendo con las chicas, con Anica Becerra, y me metí con ella a lo que es ayudar a las chicas, darle apoyo, mostrarles leyes, sus derechos, y de ahí se fue aglomerando con las chicas de Tunja y se fue organizando, como se dice, en grupos, esos eventos que se han realizado, como tú dices, en Duitama. Hay muchas organizaciones, grupos de chicas que, como te dije, se han organizado, y así estamos todas las chicas trans de Duitama como de Tunja, nos estamos organizando, y de ahí es donde empezó el bloque transfeminista. Estamos como coyunturalmente peleándole a ciertas cosas de la sociedad que inevitablemente no han cambiado y que estamos y seguimos ahí, porque son cosas que precisamente nosotras sí estamos en esa brecha, en esa grieta, en ese momento itinerante constante. Entonces, bueno, diría que son como esos procesos de lucha que damos para reivindicar el cuerpo, la identidad, la calle, el espacio público. Y que también el feminismo para mí ha sido una forma de plantarle cara a ciertos regímenes sistemáticos de violencias estructurales e históricas, que en un momento decimos y nos organizamos y decimos como, bueno, están pasando estas cosas por parte de la institución, por parte de la población, por parte ahorita también de mujeres fundamentalistas, y bueno, como que es encontrarnos dentro de todos estos espacios de organización para poder plantarle cara a todas estas situaciones que pasan también, no solo en Tunja, no solo en Duitama, no solo en Sogamoso, sino a nivel nacional y en todas partes, ¿sí? Porque a pesar de que hablemos de países de primer mundo, allí también existen resto de violencias por parte de las instituciones, por parte de la población, por más países de izquierda que se pinten, sucede. Y es por esto que pues desde el transfeminismo empezamos a cuestionar también un poco de por qué tenemos que seguir cierta normatividad del cuerpo, cierta normatividad de existencia, y entonces nos planteamos el reexistir dentro de todo este sistema para agrietar un poco la estructura. Sí, me parece muy interesante cómo de alguna manera entendemos el cuerpo como territorio y también como un lugar para hablar desde lo político, ¿no? Desde lo social y desde lo histórico. También, o sea, nos parece importante pues que nos cuenten también cómo se funda o cómo surge esta idea de entender la creatividad, de entender el arte desde el cuerpo, a partir pues del cabaret transfeminista, ¿no? Entonces esa propuesta artística que ustedes empiezan a desarrollar ya teniendo como ese tejido de lo político, lo artístico y el cuerpo.
No sé, por ejemplo, cómo, o sea, cómo llegan como a esa idea, o sea, de entender digamos, esta propuesta artística, de consolidarla y empezar como a mostrar, por ejemplo, parecía como muy interesante también cómo empieza a integrarse un poco el performance, esa puesta en escena en las... Bueno, pues yo pienso que nuestro punto de partida, pues el principal siento que es las violencias, las discriminaciones, el ser cuerpos prohibidos, el ser cuerpos que hace 15, 20 años solamente podían habitar la noche, o hace 50 años ni siquiera pensábamos en existir. O sea, si pensamos nuestra historia englobando a las disidencias sexuales, a las personas trans, o a todas estas personas que desde el cuerpo y desde el vivir todas estas cosas con el cuerpo nos hace estar en esa brecha itinerante, pues bueno, digamos que cómo llegamos a ese lugar de entender que el cuerpo es nuestro territorio, cómo llegamos a entender que el cuerpo también es político, pues siento que también es desde esas ganas de habitarlo desde fuera del miedo, de los prejuicios, de querer vivir desde una dignidad que creo que siempre nos ha sido negada, nos ha sido prohibida, nos ha sido... sí, o sea, creo que estamos como encontrándonos en unos lugares de marginalidad súper fuertes, pero que sin embargo ahí pues nos encontramos y encontramos como esa potencia y esa fuerza de unirnos, esa fuerza de reconocernos, esa fuerza de tal vez también reconocer qué somos en ese territorio, qué estamos haciendo. Digamos que también pues obviamente creo que todas las personas trans tenemos como unas cuestiones como muy artísticas, o creo que es que también ese insumo de toda la, perdón que lo diga, la mierda que nos hemos comido, pues es un insumo muy grande de pronto para hacer muchas cosas, para contar muchas cosas. Entonces, cuando nosotras empezábamos a hacer ciertos talleres de escritura, nos dábamos cuenta que, bueno, estábamos contando unas cosas impresionantes y que leer esas cosas se reflejaba en nuestras vidas de una manera re fuerte, que teníamos como una capacidad creativa muy grande. Entonces, como que desde ahí empezamos a ver y a darnos cuenta que podíamos contar, no solamente desde escribir, porque pues bueno, algunas personas se les hace más fácil escribir, pero por ejemplo cuando íbamos a la calle a tratar de llevar esto más como a personas que de pronto no estamos en la academia, no estamos en esas estructuras de poder, pues digamos, ¿cómo se traducía esto? En un baile, en un vestuario, en un peinado, en un maquillaje, porque pues siento que cualquiera de todos estos talentos pues también los queremos reconocer como arte y como procesos de resistencia a un orden que siempre nos ha querido imponer algo que no es coherente a nuestros sentires, que no es coherente a lo que queremos o a las expectativas también que tenemos sobre la vida. ¿Cómo llegamos también a poder construir eso? Pues en ese reconocer cada talento que tenía cada una y ver qué se puede hacer desde el lugar propio. No era como de pronto, bueno, todas vamos a hacer show, todas, era como la posibilidad de qué manera y desde el lugar propio cómo se puede sumar ese granito de arena. Y pues obviamente que en relación a la calle, pues era también en un sentido de resignificar esa calle, una calle en donde apuñalan a compañeras, una calle en donde hay mucha violencia patriarcal, machista, donde se vive la misoginia, ¿sí? Y cómo poder resignificar ese espacio desde el cuerpo, cómo poder cambiar la imagen cotidiana de una calle en donde todos los días las personas significan miedo, significan violencia, y cómo cambiar eso. Bueno, nosotras desde los rincones más oscuros de esa calle sacamos escarcha, brillos y un montón de cosas para resignificar ese territorio en donde estamos nosotras todos los días resistiendo desde muchos lugares. Entonces era como esa propuesta tal vez de contarle a la ciudadanía que somos muchas cosas más aparte de ser trabajadoras sexuales, porque pues aparte de todo eso tenemos que cargar con la culpa y el miedo de la sociedad, ¿no? La culpa de estar en esa situación, atravesada por esa situación, la culpa de que, pues, qué mierda que estés ahí, y como cargar como las percepciones negativas de toda la gente. Entonces, desde ese lugar y como con la fuerza de querer reivindicar los derechos del trabajo sexual, nuestra fuerza de trabajadoras sexuales como un trabajo también, y resignificar todas las cosas de la calle, quisimos hacer esa idea de tomarnos la calle. Obviamente que, bueno, fue una idea maravillosa, pero también pasaron cosas muy complejas después de eso. No sé si de pronto tú quieras hablar del cabaret. Bueno, la verdad, eso para mí fue un tema un poquito muy sorprendente, porque la verdad es primera vez que yo iba a realizar un evento de esos, en la cual pues me dieron información y yo hablé también, le planteé ese tema con mis compañeras y ellas
tomaron la iniciativa que sí, dijeron que sí. Entonces para mí fue algo muy emocionante porque de ahí le dimos a demostrar a muchas personas que nosotras no somos el que o aquella, ¿sí me entiendes? Sino somos esa persona a la cual tenemos derechos, a la cual tenemos que demostrar no tan solo que somos trans trabajadoras sexual, sino que también tenemos otros tipos de desestresa, ¿sí me entiendes? Entonces, a través de ese cabaret que se realizó en Duitama, pues hemos abierto unas puertas como otras se nos han cerrado por el machismo, por la señalación, y bueno, la verdad, a través también de ese cabaret tuvimos atropellos, violencias, ¿sí? Hostigamiento. Por eso digo, hay puertas que se abren como puertas que se cierran. Entonces, para mí fue un momento muy épico, muy emocional, a la cual proyectamos no violencia. Como se vio en el video, no se vio violencia, sino talento, arte, cultura, que es lo que muchas personas piensan que nosotras no tenemos eso, talento, cultura, y sí lo tenemos. Pues como Femidiversas, cuando empezamos a aterrizar en Duitama en el año 2019, en febrero de ese año, el Boyacá 7 días sale una noticia. Y es así como, pues como dicen las compas, empezamos a pensarnos un espacio en donde desde el cuerpo, desde el arte, resignificando ese espacio que, por ejemplo, en Sogamoso le dicen cuadrapicha, donde separan a las trabajadoras sexuales, y que asimismo en otros lugares ha sido nombrada de una manera estigmatizante y de manera marginal también, o tratando más bien de marginalizar a las personas que transitan y habitan por estas calles, ¿no? Entonces la idea fue también lograr reivindicar el espacio de no solo estamos acá paradas, sino que somos arte, somos cultura, tenemos habilidades, tenemos sueños, como decía ella en el video, tenemos sueños y tenemos sueños muy grandes. Y por eso es que también nos paramos en este lugar y nos paramos hoy acá también, reivindicando todas las voces de las que ya no están y por las cuales hicimos también este cabaret, reivindicando sus voces, reivindicando sus sentires, teniendo en cuenta también que esta administración municipal de Duitama, que ha sido una de las peores, yo creo, con las que hemos tratado, teniendo en cuenta que desde ese momento había un alcalde bastante católico del Partido Conservador que decía como, no, es que Duitama es una ciudad católica de tradiciones, o sea, literalmente decían reuniones que era una ciudad católica de tradiciones, que no podíamos pues hacer eso, que no sé qué, que tenemos en cuenta que eran comerciantes, y pues que además este señor tenía intereses personales, porque en el antiguo terminal de Tunja tenía un hotel que era de él. Después llega Constanza Ramírez y la misma situación, o sea, no cambió la administración, pero el mismo pensamiento, ¿no? Y después llegó David Ortega y lo mismo o peor. Y entonces dentro de todo esto también como tratando de conciliar ciertas cosas con las administraciones municipales de Duitama, pues nos damos cuenta que esta señora era igual, era como el mismo discurso, es que es una ciudad de tradiciones, que es católica, que la gente nunca ha visto esto, que no sé qué, pero siempre se pintaban como no. Nosotras y nosotros como administración estamos con ustedes, vamos a garantizar sus derechos, pero ni siquiera han querido acercarse, como se veía también el secretario de gobierno en el video. Este señor, cuando empezamos a hacer todo ese tema del cabaret, cuando pasamos el aviso, porque pues en sí para hacer una movilización, una manifestación no se pide permiso, o sea, empezando por ahí, y la misma ley lo dice, no se pide permiso. Entonces, pues nos tomamos el espacio, pasamos el Pero aviso. sí avisamos, o sea, sí se hizo el proceso de avisar. Lo que pasa es que, pues obviamente nos vieron la cara 200 veces, porque yo recuerdo con Anika. Se pasó en septiembre. Pasar y hablar, y como que era, bueno, esperamos el permiso o no lo esperamos, y llegamos a la conclusión como de, pues es que obviamente no nos van a dar el permiso, hagámoslo y listo. Empezaron como a lanzarnos de lado a lado, o sea, se pasó el aviso y pasaron el permiso a planeación a la Secretaría de Planeación, que porque supuestamente era Secretaría de Planeación la encargada de esto, pero no. Cuando era Secretaría de Gobierno la encargada pues de dar como los implementos necesarios, de parar el tráfico, entre otras cosas, y ya cuando llegó el día nos dicen no les vamos a dar el permiso. Pues claramente les decimos, cuando llega toda la policía, es decirles, es que aquí no se pide permiso, y ustedes mismos conocen que la ley dice que no se pide
permiso, ¿no? Y es así como también logramos tomarnos más tiempo, más espacio. Me acuerdo que en un momento uno de los policías se me acerca y me dice, faltan, ya son las 9, creo que me dice, y le dije, faltan 4 minutos, a las 9 en punto nos vamos. Y entonces como que el tipo ahí sí se enchichó y yo me fui y se quedó ahí como cortándose de la rabia, yo creo. Y yo quiero decir algo en relación a eso, porque es que después de que pasa el cabaret, después de que sucede el cabaret, pues bueno, nos vamos todo, pero pues las que trabajamos en la calle, pues nos quedamos trabajando en la calle, y había la amenaza de la policía de que nos iban a sacar pero voladas, y se quedaron 4 CAIs de policía, se quedaron, mejor dicho, nos dejaron muchísimos efectivos de policía ahí, que también recuerdo ese momento y lo recuerdo como un triunfo y como un momento de lucha muy bonito, porque empezamos a hacer llamadas y empezamos a quejarnos con todo el mundo, logramos hablar con la gente de Procuraduría, con un montón de gente, porque pues claro, las chicas trabajan en la calle y obviamente no van a trabajar paradas al lado de un CAI móvil, obviamente el cliente no le va a llegar, obviamente no va a poder producir su dinero, obviamente afectaba, digamos, y todas estábamos rancias por eso, ya nos habían tratado súper mal, ya habían llegado con esa manera tan despreciante de ser, porque el secretario de Gobierno solo se estuvo montado en un CAI móvil todo el tiempo para hacer el video a su medio de comunicación superfacho, se bajó, hizo el video y se volvió a subir al CAI móvil, y acompañado todo el tiempo de un montón de policías. O sea, el secretario de Gobierno no tendrá la misma sangre que me corre a mí por mi cuerpo, o no será igual que yo, pero bueno, el caso es que, no sé, como que ese hecho lo que logró fue que hubiera una amenaza de más represión. Y empezamos a insistir de que no nos íbamos a ir porque era un día de una reivindicación, de una alegría. Creo que nuestro tope de alegría estaba por allá en el infinito, no sé. Y empezamos a pelear otra vez por la calle, igual, como que nos dejan todos los efectivos de policía, igual entre llamadas que estaba Andra y Juan Daniel y Femidiversas, como en esa parte como pidiendo que pues no nos dejaran el operativo policial allá. Y yo recuerdo cuando se empiezan a ir los carros de policía, en las 4 esquinas de la calle todo el mundo aplaudía a la gente, mientras se iba la policía, y la gente salía y aplaudía, y las chicas gritaban y aplaudían. Entonces, de alguna manera fue muy lindo, a pesar de todo lo que pasó. Pasaron cosas muy terribles y han pasado cosas muy terribles y siguen pasando cosas muy terribles, pero a raíz de eso sí fue como sentarle una postura a esa represión policial, porque créanme que esa represión policial hacia las trabajadoras sexuales es muy persistente, constante, por más de que se hagan ciertas acciones legales, por más de que, sí, o sea, vemos cómo se sigue, es repetitiva, es reiterativa. Entonces, digamos que ese día ver a muchas personas que han sido violentadas por la policía, que han sido reprimidas, estar en un grito de alegría en contra de eso fue muy bonito, una reivindicación para mí de mucha dignidad. Entonces, y que todo este proceso también nos dejó ver como todo el cobijamiento institucional que hay o interinstitucional que hay, porque bueno, como que el secretario de Gobierno graba este video, luego se va a otro lugar de la ciudad y de cierta manera pide disculpas, y respecto a todo esto pues empezó como todo un proceso disciplinario, todo esto que no me acuerdo en cuánto tiempo después lo cerraron. O sea, como que aquí no se encontró nada y cerramos el proceso disciplinario, cuando claramente pues el decir esto es un acto bochornoso, esto, bueno, como un montón de cosas que también, eso también nos llevó, todo el tema del cabaret, todo el tema de esta violencia nos llevó a hacer la acción de tutela en marzo del año pasado, que de pronto ya vieron como la respuesta de la Corte Constitucional. Esto nos llevó también como a tomar esas acciones de litigio estratégico respecto a la garantía de derechos de la población. O sea, como que si la administración municipal va a seguir ensordecida respecto a la violencia que ocurre dentro del territorio, pues tenemos que también tocar otras puertas al respecto, porque estaban sucediendo y siguen sucediendo situaciones también que pues claramente hemos tratado de hacerle frente desde todos los lados, o sea, desde el arte, desde lo legal, desde derechos humanos, desde un montón de lados que bueno, hemos como logrado poner un poco de tate quieto, pero aún así esta gente sigue como, pues bueno, entendiendo todas estas relaciones de poder, de jerarquía social que hay dentro de las instituciones, por fuera de la institucionalidad, pues claramente ha sido un peso bastante fuerte, pero que yo creo que ese transfeminismo, esa juntanza y ese calor y apañe que hemos venido sintiendo desde que nos organizamos, desde el cabaret, desde sentarnos aquí y escucharnos, ha sido bastante fuerte y alentador dentro de toda esta lucha que hemos emprendido en contra de la institucionalidad y en contra de todo este estigma y marginalidad social. Bueno, sí, agradecerles pues que vengan a comentarnos también esas experiencias que han vivido desde Duitama. Realmente sí se puede ver como esa doble
cara que se puede evidenciar a partir de los medios de comunicación, de la violencia que se puede ejercer a partir de ellos. Por un lado, pues el tema un poco de invisibilizar estos procesos políticos, o cuando se visibilizan precisamente es para estigmatizar y para generar como polémica también en la misma población. Y yo creo que la labor de Duitama en estos procesos de feminismos y transfeminismos es bastante fuerte y es bastante reivindicativa también para las mujeres y para los demás miembros de la comunidad LGTBIQ+. También bueno, lo que mencionan de la violencia, de esa toma de los espacios, quisiéramos conocer cómo fue ese proceso en el que surge precisamente este documental de Furia, en ese contexto, porque seguramente también al tratar de realizarlo, a tratar de como de consolidar esta propuesta también, pues habría violencia de las instituciones, habrían como esas barreras que pudieron haber surgido desde estos campos conservadores, pues porque precisamente es la toma de un espacio público. Entonces quisiéramos también como escuchar esas problemáticas que surgen alrededor del documental y cómo se logra como consolidar finalmente esta propuesta creativa desde el cine. Bueno, pues yo pienso que estábamos un poquito hablando de eso en el punto anterior. Pues sí, obviamente fue completamente desafiante en todo sentido, desde los talleres, y lo digo no solo por este cabaret, o sea, de todo lo que hemos venido haciendo también, siempre que nos tomamos un parque, siempre que nos tomamos una calle, siempre que empiezan a pasar los policías, o sea, de alguna manera, por ejemplo, no sé, la vez que hicimos Cerrando Cicatrices en la Calle, que era un taller que hacía Daniela Maldonado de la Red Comunitaria Trans con todas las chicas de la calle, yo recuerdo que estábamos todas y nos llamaron a la policía rapidísimo, porque están todas reunidas en la calle, o sea, no, una sí, dos sí, pero están 20 ahí, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Y es como, bueno, y es que yo no puedo estar parada en la calle en ningún, o sea, como ¿por qué determina que yo puedo o no puedo estar parada en la calle si yo y esa persona que se está quejando, vuelvo al mismo punto, somos iguales, o sea, qué sé yo, sí, como que ciertas personas no limitan su existencia en el espacio público, pero digamos nosotras sí. Entonces, más bien, o sea, como que al hablar de esos desafíos, me parece que es importante hablar de la transfobia estructural, porque pues siento que incomodamos en todos los espacios precisamente porque pues nada, nos quieren tener allá debajo de la mesa, allá debajo del mantel, guardaditas, escondidas, ¿sí? Entonces, pues por supuesto existir, mostrarnos, hablar de ciertas realidades, apropiarnos de esas realidades y pararnos re duro desde ahí a hacer lo que sea, por supuesto que genera un montón de incomodidad a los sectores que siempre han estado cómodos con que unas personas estén violentadas, con que unas personas sean marginadas socialmente, ¿sí? Porque siento que pues también ese sistema de poderes se basa en eso, en que hay unas personas que sí se benefician de esas violencias y por eso existen y por eso siguen sosteniendo esas estructuras de poder. Entonces, hacia todo, porque pues como que lo englobo en general, tal vez a las siguientes propuestas también de cabaret que hicimos, que digamos por el tema de la pandemia no lo pudimos hacer en la calle, sino que lo tratamos de hacer de manera digital, virtual, pero sin embargo también tomándonos los espacios públicos. ¿Y qué pasaba cuando Yaira grababa su video en el puente de Boyacá? Le llegaba el celador a sacarla y ella con su vestido hermosa, súper arreglada, con toda su idea demasiado hermosa de reivindicar a todas las que se han muerto. Y ella decir que gracias a eso ella ha encontrado la fuerza para vivir y eso era su mensaje, ¿sí? Y llegar el celador así como usted que hace acá y y creo que eso nos pasó a todas en todas partes, como el ser observadas de una manera peyorativa, denigrante. Pero sin embargo, como conclusión, yo creo que nos queda esa tarea de seguir haciendo ese ejercicio porque pues este ejercicio siento que es lo que nos ha permitido mostrar o sea, ser visibles y también tensionar esa realidad. O sea, siempre hemos estado nosotras desde el lugar de la culpa, el miedo, la tristeza, nos cansamos de estar enfermas mentalmente, nos cansamos de estar tristes, nos cansamos de tener rabia, nos cansamos de ser las maltratadas, las golpeadas, las víctimas y nos empezamos a pensar desde otros lugares que también podemos ser sujetas de poder, o sea, entendiendo que está esa estructura de poder es tremenda, pero nosotras también nos tomamos algo de ahí y bueno, hacemos algo con ello, ¿no? Siento que obviamente también proponerse desde la cultura en un territorio que es supremamente conservador, que tiene un arraigo supremamente religioso, cómo asume desde el ideal de las personas de acá, cómo se asume el cuerpo, se asume desde la culpa, desde el miedo, desde
lo malo, desde eso, o sea, es algo terrible tomarse el cuerpo, habitarlo, pensarlo. ¿Cómo se piensa la sexualidad? Desde la culpa, desde el miedo, o sea, seguimos reproduciendo obviamente un montón de cosas que pues, bueno, nosotras desde el dolor y desde un arraigo terrible ya nos cansamos de eso y queríamos como, bueno, mostrar otras cosas y hablar otras cosas. No sé si tú quieres hablar de pronto del cabaret. Bueno, de lo que dice mi compañera, después del cabaret sí hubo mucho atropello. Hubo un momento donde a Sara y a mí nos llevaron detenidas y incluso un señor agente de la policía nos pregunta que por qué nosotras ejercimos esto. Yo le dije, pues la verdad, esa es otra manera de trabajar. Primero. Segundo, si fuera fácil de que a una trans la aceptaran tal y cual como es para ejercer otro trabajo, con mucho gusto. Pero lo siento, resulta que el machismo, la transfobia, no los dejan. Entonces, después de lo que pasó del cabaret, sí hubo mucho más atropello de parte de la policía. Mi compañera Sara y yo nos llevaron detenidas, pero igual volvimos a salir. ¿Sí me entienden? No le dimos la importancia a eso. ¿Sí me entiende? Porque como dice mi compañera, nosotras tenemos que ser visibles. Sí, no tenemos que ser una cajita guardada en aquel rincón. ¿Sí me entiende? Entonces, la verdad, pues, a través de ese evento que se realizó, igual hubo muchas amenazas, muchos atropellos de parte de nosotras, pero ahí seguimos adelante. ¿Sí me entiende? Para darle más fuerzas también a generaciones, porque detrás de nosotras vienen más. De igual forma también, pues el documental fue una forma de tratar de contar a futuro lo que sucedió y lo que ha venido sucediendo, y por eso también como los mensajitos que estaban ahí plasmados de el hostigamiento sigue pasando y aún hoy eso sigue vigente. Eso fue en el 2019 y sigue vigente, y que después de ese documental, después de ese cabaret, 6 compas cayeron, bueno, están ahorita en la cárcel a raíz de todo el hostigamiento que hubo por parte de la policía, porque empezaron a seguirlas, a perseguirlas, a joderlas por todos los puntos que les encontraban. Y algo curioso que pasó dentro de una de las audiencias es que como prueba la fiscalía utilizó el video del secretario de gobierno para argumentar que ellas hacían shows bochornosos en la calle. Fue una de las pruebas dentro de la fiscalía, ¿sí? Y ahí pues claramente nos damos cuenta cómo el acceso a la justicia, porque aparte de una barrera de acceso al trabajo, a la justicia, a la educación, a un montón de espacios que también nos han sido negados históricamente, ¿no? Y por eso entonces, ¿cómo no nos vamos a parar a hablar de todo esto? ¿Cómo no vamos a pararnos a permitirnos sentir y hablar desde ese sentir de lo que ha venido pasando, de cómo nos hemos adueñado de ese resistir corporal, de habitar ciertos espacios que nos han sido negados, ¿sí? Y es por esto que también este documental, y esperamos ahorita que estas compas salgan en libertad, porque algunas de ellas aparecen ahí para que ellas vean el documental, porque ellas no han podido verlo, ¿sí? A raíz de todo este hostigamiento, pues claramente ellas caen en cárcel, tratamos de hacer y bueno, mover un montón de cosas, pero pues al final como que todo ese tema estigmatizante de lo trans, de la pobreza, de un montón de cosas que se meten ahí, se vuelven un cúmulo de violencias también, apañadas por la institución, apañadas por la sociedad, apañadas por las mismas personas cercanas como hasta la misma familia, ¿no? Y es por esto que decidimos como pararnos, hablar, porque las voces también muchas veces, nuestras voces han sido calladas, han sido negadas, han sido invisibilizadas, y nuestros cuerpos aún más. Entonces, ¿cómo no vamos a plasmarlo ahí? ¿Cómo no vamos a plasmarlo en la calle? ¿Cómo no vamos a plasmarlo en la tienda, en el barrio, en el colegio, en todas las partes donde siempre nos han quitado un poquitico? Pues coger ese poquitico y demostrar que somos mucho más entre la juntanza, entre todo este apañe que hemos tenido entre nosotras, el poder reivindicar un poco desde el cuerpo, desde los videos, desde el audio, desde todas estas voces, diciendo estamos aquí y de aquí no me voy. Agregando un poquito más de lo que dice mi compañera de las otras chicas que están detenidas sobre el hostigamiento, después de ese cabaret me parece una falta de respeto de parte del gobierno, porque a mí quién me buscó, porque yo soy una chica trabajadora sexual, no tan solo de calle, también soy chica trabajadora sexual de una página de internet a la cual un señor de la policía me hace una mala propuesta. Quiere decir que empezando la violencia son ellos. ¿Cómo es posible que un señor de agente de la policía me hace una llamada
haciéndome una mala propuesta, invitándome a mí a hacerle un robo al hijo de él. ¿Sí me entiendes? Él me llama a mí y llegó hasta mi sitio de residencia y entonces yo me asusté porque la verdad me da miedo, ¿sí me entiendes? Y yo le comenté a ella, incluso le tomé un pantallazo a la foto del señor y yo le dije, ¿cómo es posible que un señor de la policía me esté incitando a un robo? Me parece no lógico, es una falta de respeto. Y después dicen que la violenta es uno, que la mala es uno, ¿sí me entiende? Pues sí, también en febrero del presente año yo fui agredida por un arma traumática. Yo estaba recién operada de la cola, el cual en mi lugar de trabajo, en el antiguo terminal de Duitama, me encontraba ejerciendo mi labor. Entre esos llegan 2 chicos y sentí que uno de ellos era funcionario de la policía de Duitama, el cual vienen después 2 funcionarios y no los requisan ni nada y yo sigo caminando normal, me voy a la esquina, donde ellos se dan la vuelta, se paran otra vez a la esquina y ahí sacan el arma traumática. Habíamos como 6 personas y a la única que le querían disparar era a mí, pero es que presiento porque siempre he sido reparada con los policías, con el propio alcalde, decirle sus cosas en la cara, o sea que no me da miedo decirle lo que le tengo que decir a cualquiera, se lo digo en su cara. Entonces creo que a través de todas esas cosas que yo siempre he sido como que la más parada para ese tipo de cosas, siento que, no sé, que eso fue como un atentado, porque cuando llegaron los policías me dijeron, pero no, tranquila que no te pasó nada. Claro, no me pasó nada porque no me había revisado, cuando de repente a la media hora caigo tirada en el piso porque siento que estoy sangrando y lo primero que pensé fue, se me salió todo el líquido que me habían metido. Entre eso llamo al capitán, me llama y ahí sí empiezan a hacer su labor como policial y todo eso, porque obviamente ellos sabían que yo he sido una persona como dura en ese aspecto y obviamente ellos sabían que muchas cosas iban a salir a reducir a la luz. Entonces ya después de eso como que comenzaron a tratarme como que bien y todo eso, pero no sabiendo igual como dicen acá mis compañeras. Acá por lo menos muchos funcionarios desean matarme, así nada más al verme desean como que vamos, ojalá existiera. Y me ha pasado cosas de que he estado ahí y ellos han visto que he estado en peleas y todo y ellos son incapaces de meterse, o sea, como que no les importa ni nada. Entonces después llega el capitán o llega el teniente, el mayor y comienza, no, nosotros no estábamos, ellas se pusieron agresivas. Obvio, nosotras nos ponemos agresivas porque ustedes, obvio, si no nos ponemos agresivas nos matan, nos hacen con nosotras lo que les dé la gana. Pues yo también quiero decir algo en relación a lo que dice Gaby, que me parece muy importante, en eso de trazar un paralelo con la represión policial. ¿Por qué? Todas las que nos hemos parado re duro a denunciar a la policía, a todas nos han amenazado. De una u de otra manera, todas hemos tenido que sentir el rigor que es denunciar a la persona que te está haciendo ese mal, en todos los sentidos, porque no solamente con un tiro, no solamente con una llamada a amenazar, no solamente, o sea, también hemos sido amenazadas y víctimas de violencia sexual por parte de la policía, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedan a nosotras las personas en general? Porque es que creo que esto con la represión policial no es un tema solamente de las personas trans. ¿Qué nos quedan a las personas que nos paramos a señalar a esa persona que nos gatilla, a esa persona que nos violenta, a esa persona que nos quita la libertad? Pues nada, nos queda una represión muy jodida y sí creo que sería importante reflexionar en torno a eso, porque no debería costarnos la vida defender la dignidad, no debería costarnos la vida defender nuestros cuerpos, defender nuestros territorios, defender nuestras fuentes de trabajo. O sea, a nosotras, ¿por qué nos tiene que importar que a la mayoría de la sociedad no le parece el trabajo sexual? Si no hubiera tanta demanda y oferta, no estaríamos allá paradas y no estaríamos sacando dinero de eso. Entonces, esas 25 personas que están en desacuerdo del trabajo sexual lo hacen de frente, pero ya apagan y se van allá a la calle a pagarnos igual. O sea, entonces como que, ¿por qué tenemos que nosotras cargar con todas esas culpas? Nos hemos parado a defender todas esas cosas y creo que pues obviamente es triste pensar en todas las consecuencias que trae, pero sin embargo también creo que tenemos muchas convicciones y a raíz también de todo eso como que eso nos ha fortalecido a todas. Siento que a cada una de las cosas que nos ha pasado nos ha fortalecido más a organizarnos, a estar más pendientes de nosotras, a radicalizar un poco como esas maneras de cuidarnos, de estar pendientes a dónde fuiste, qué hiciste, me fui con este hombre, te mando la ubicación, me toca esto, o sea,
eso es de pronto lo que ha logrado toda esa represión, que nos organicemos mucho más, que seamos más resistentes a esas situaciones, pero es muy triste pensarnos siempre como desde esa carencia y desde esa precariedad, porque siempre es como sentir que estamos con el lobo ahí respirándonos en la nuca todo el tiempo, sea lo que sea que hagamos, igual estamos desafiadas a salir. Fíjense qué pasa con el fallo de la Corte Suprema. Llevamos un proceso larguísimo en donde pasaron muchas cosas desde que se puso la primera tutela hasta este último fallo, y sin embargo los medios ahora están haciendo ver ese fallo como que es algo a favor de nosotras, y que oh, wow, y le están diciendo a la alcaldía que la discriminación, y bueno, sí, pelearle a las alcaldías y a la institucionalidad, la discriminación y la transfobia lo hemos venido haciendo desde siempre, ¿sí? Pero ese fallo en ninguna parte considera el trabajo. Entonces, ahora que hay muchas más mujeres de las que ustedes veían en el documental ejerciendo el trabajo sexual en la calle, mujeres cis y mujeres trans, ¿qué vamos a hacer todas las personas que subsistimos de ello? Y desaparecimos. Eso no va a pasar, o sea, ¿por qué siempre en la sociedad tiene que primar ese sacar, limpiar, y que realmente no es solucionar el problema? ¿Qué pasó, no sé, en Bogotá cuando sacaron la calle del Bronx? Tumbaron un barrio y se acabó la indigencia en Bogotá, se acabaron los problemas sociales, no, se dispersan y crecen y siguen creciendo, ¿sí? Por supuesto que para que suceda algo en relación al trabajo sexual se tiene que hablar del trabajo, porque nosotras subsistimos de eso, o sea, nosotras no nos pueden decir, hoy trabajas y mañana, ¿qué nos decían acá en Tunja? Las van a mandar por allá para el último orejón del Tarro al norte, al lado de un cementerio, allá van a cuadrar la zona de trabajo sexual en Tunja. Y el alcaldía nos decía, por ahí de aquí a 5 años construyen hoteles, porque allá va a ser la zona hotelera, ¿sí? Y si yo mañana, sí, o sea, ¿qué hago mañana? ¿Qué hago pasado mañana? No me puedo esperar 5 años a tener, porque tampoco tengo otras posibilidades de trabajo. Entonces, como que siento que son cosas que nos van acorralando en rincones, pero también eso va avivando esa llama de la lucha, porque por supuesto que no vamos a torcer el brazo, y llevamos como muchísimo tiempo refirmes dándole la pelea a institucionalidad, a muchísimas cosas, y creo que vamos a seguir ahí. No nos queda otra cosa más que seguir resistiendo de lo poquito que nos queda, que es esa calle, es este cuerpo, es ese territorio, y digamos que no tenemos más cosa que hacer que seguir parándonos re duro por todas esas cosas, desde el arte, desde las manifestaciones, desde la movilización social, desde el acompañamiento en derechos humanos, desde también todo el acompañamiento jurídico y psicosocial que se hace desde Femidiversas y desde la Casa de la Mujer. Entonces, y que además, ¿cuál ha sido como el poderío que tiene la policía? Me acuerdo que cuando se sacó, pues entre las organizaciones y la Defensoría del Pueblo, un archivo que se llama Cuando Autoridades de Discriminación, que recoge un montón de violencias policiales en contra de población LGBTI, la misma policía a nivel nacional trató de bajar de su cargo a una persona que hace parte de la Defensoría del Pueblo en un alto cargo, porque no estaban de acuerdo con que se visibilizaran las violencias que ellos tomaban en contra de la población. O sea, hasta dónde llega el poder de ellos, no la pudieron bajar, pero casi pueden bajar a esa persona, ¿no? Y es también, si eso pasa, digamos, con esas instituciones allá en lo más alto, ¿qué va a pasar acá? ¿Sí? ¿Cuáles son las realidades que también nos van a atropellar acá si vemos cómo la policía hostiga a altos mandos, hostiga a la defensoría, hostiga, que también han sido parte del paramilitarismo, que también han sido parte de un montón de disputas internas en cuanto a violencia se refiere, ¿no? Y que además el país ha tenido un lenguaje de violencia que ha constituido también en una necropolítica de usted puede vivir, pero de cierta forma, y usted va a morir como yo lo mande, que es a lo que nos hemos tenido que enfrentar muchas veces respecto a cómo vamos a poder hacerle frente a esas violencias respecto a cuando nos paramos en la calle o cuando vamos a la tienda y en cualquier lado nos aparece un tombo, ¿sí? Y entonces es como pasaba con la Dellis, que no, cómo se va a enfrentar, o con Sara, cómo se va a enfrentar a la policía, o como pasa en Bucaramanga también, que hay muchas chicas que le tienen miedo a la policía, y que ha sido ese miedo infundado por parte de esta misma, desde los palazos, desde los bolillazos, desde los tiros, que también muchas veces echan en contra, desde la violencia sexual, dentro de movilizaciones, por fuera movilizaciones. Entonces, ¿cuál es el poderío que tiene? Que muchas veces esas cabezas no bajan, sino antes suben, ¿sí? Y ahí nos venimos dando cuenta cómo entre estas mismas instituciones se vienen encubriendo, se vienen cobijando de las mismas maneras en cuanto a la policía comete tal cosa, entonces se supone que la que empieza a dar el disciplinario es pero eso nunca queda. Y cuando son temas trans, o esa vaina se
se archiva o nunca llega a un estrado judicial, nada, ¿sí? Y cuando nos ponemos como a ver esto desde las organizaciones, por ejemplo en el 2020, en plena pandemia, como que logramos sistematizar un montón de violencias, logramos llegar a la CIDH con todas estas violencias en contra de mujeres trans en el territorio, logramos llegar a la ONU también con estas denuncias que se habían hecho, y eso ayuda a que se mermara un poco la situación, pero aún así la hostilidad por parte de la policía y la violencia pues sigue sucediendo, sigue siendo a viva voz, que la policía hace tal cosa, la administración sabe, todo el mundo sabe, pero no hace nada. Disculpa de lo que comentaba mi compañera, me parece algo triste de que la sociedad siempre nos señale, nos juzguen, porque como dice mi compañera Amapola, a veces nos toca defendernos entre nosotras mismas, como también nos toca defender a alguna gente de la población, de la sociedad, enfrentarnos a que no les vaya a pasar nada, porque en mi caso en Duitama me ha pasado en muchas ocasiones en la cual personas me dicen, ay, ¿será que me puedes acompañar? Ustedes que son más fuertes, siempre nos señalan como la más fuerte, y entonces los policías a veces tergiversan esas cosas, ¿sí? Nos quieren estigmatizar de una manera mala. Pero eso, por eso digo, me parece muy triste que la sociedad siempre nos tiene que señalar, siempre tiene que decir esta, aquella, aquel, pero cuando te necesita de una ayuda, ahí sí no dicen esta, aquella o aquel, ¿sí me entiende? Eso es lo que nosotras queremos, que la sociedad tenga otro punto de vista hacia nosotras, hacia nuestras personas, ¿sí me entiende? Claro, muy interesante lo que mencionan en cuanto a que precisamente nos encontramos en una construcción histórica y social, digamos desde lo cis heteropatriarcal, ¿no? La misma guerra es patriarcal, la misma violencia que hemos vivido acá en Colombia es patriarcal, y precisamente estos espacios van orientados como a esa visibilización de esas voces que han quedado relegadas por la historia y que se necesitan conocer, que necesitamos como ampliar esas miradas más allá digamos, de la estigmatización que se genera cuando se intenta encasillar algo y no se puede, ¿no? Entonces me parece una apuesta muy, muy interesante a nivel político, histórico, también lo que ustedes vienen desarrollando. Quisiéramos también preguntarle a nuestros invitados e invitadas si de pronto, bueno, las personas que nos escuchan, si de pronto tienen alguna pregunta para las compañeras, no sé si alguien quiera preguntarles algo de su proceso o del documental. Tuve que recoger puerta a puerta mercado para las chicas trans que estaban en situación de calle en ese momento en el terminal, y era difícil también pedir ayuda institucional porque decían como ya repartimos mercado para la población LGBT, y yo pues es que no es lo mismo que le repartan a 5 o 6 homosexuales que tienen plata para poder hacerlo, a que realmente las chicas que están en situación de calle, que necesitan este tipo de ayudas, realmente las ignoran, las pasan de lado. Entonces, viviendo también este tipo de situaciones en donde la policía llegaba donde las chicas con gas pimienta, o las subían a sus patrullas y se las llevaban, las violaban dentro de las mismas patrullas, se las llevaban hasta Tota y las tiraban ahí desnudas, donde muchas veces me tocaba a mí ir a recogerlas hasta allá porque no tenían un peso, estaban desnudas en Tota, y de ahí cómo se devolvían para Sogamoso. Y muchas veces me tocó pasar la noche también en la cárcel diciendo como, esperándolas a que salieran y alegando contra todos los policías que habían ahí porque realmente no tenían una razón para encerrarlas, era como no, porque estaban en la calle, no es una razón para encerrar a alguien. Entonces me parece que este tipo de espacios en el que podamos hablar, podamos ponerlo ante el público y decirles como, vea, esta es la realidad, esto es lo que está pasando y realmente por esto es lo que estamos luchando, por esto estamos peleando y por esto seguiremos luchando mucho tiempo más y seguiremos así de pie, todos nosotros, el tiempo que sea necesario hasta que la situación cambie. Entonces me alegra muchísimo este tipo de espacios y que podamos seguir en la lucha todos. Gracias. No sé si de pronto ustedes quieran decir algo de cierre.
para las personas que nos escuchan. Bueno, yo también. Bueno, yo me siento agradecida de verdad por la invitación, ya que siempre expreso lo que siento. Y pues agradecida, y hablo por todas también, por las otras chicas que no pudieron venir. Agradecimiento y love forever. Pues no, agradecer a todas las personas que se conectaron, o las personas también que están acá. Pues de pronto yo siento que sí hay una tarea y hay muchos mensajitos por ahí, por todo lado. Y es que ustedes vayan y le cuenten a otras personas todas estas cosas, y que se sienten a veces a hablar cuando una persona está diciendo, pero esa hijueputa travesti asquerosa que hace allá, y todas esas cosas. Todo este insumo y toda esta información puede servir para esas conversaciones, puede servir para llevar ese mensajito a muchas otras partes, y estemos, porque pues digamos que de estos temas no se habla. Y tenemos que ponernos a hablar de eso, o sea, por todo lado nos ponen la pata encima, entonces, nada, es ese mensajito, y pues agradecerles a todas las personas. Gracias. Bueno, quisiera agradecerle por este espacio, para tener un poquito más de visibilidad y tener un poquito más, las personas tengan un poquito más de tolerancia y respeto, ¿sí? Pues agradecerle este espacio. Gracias. Bueno, pues igualmente también agradecerle al Laberinto, a las personas que asistieron, a las personas que asistieron al espacio, a las personas que nos estuvieron viendo por redes sociales, y a las que no también. Y nada, pues yo creo que el mensaje que queda de esto es replicar la información, reivindicar las luchas, y que la empatía se nos haga costumbre, en serio. Yo creo que el lenguaje muchas veces en cuanto al respeto social ha sido el coercitivismo legal, pero más allá del coercitivismo legal, que la empatía cada vez empuñe la lengua, y que cada vez pues que pisemos un territorio, y que pisemos o hablemos con otras personas, entendamos sus vivencias y no tratemos de sobrepasarlas ni siquiera violentarlas. Muchísimas gracias. Bueno, de verdad quiero felicitar primero a la organización Laberinto. A ustedes de verdad les felicito, porque hay una berraquera, hay una fuerza. No es la policía, es la cultura. Es la cultura la que nos obliga. Y yo les felicito por eso, porque ustedes realmente se arman de valor, comenzando por el primer núcleo, que es la familia. ¿Cómo y en qué momento ustedes deciden levantar la mano y decir, yo soy así? Y enfrentan a un padre, a una madre, a unos hermanos, a una institución educativa, a unos docentes, que muchas de las veces, yo soy docente, buenas noches, y muchas de las veces los docentes apartan a las personas raras, dicen ellos. Aquellas personas que no caben en un espacio donde caben los normales. Entonces, de verdad les felicito, porque esa berraquera y esa fuerza para poder mostrar lo que es uno, que uno está conformado por una parte física, una parte sexual, una parte emotiva, que realmente, si se conjuga todo eso, es realmente una fuerza, y que ustedes se van a empoderar muchísimo más si conjugan todo, si se está verdaderamente entregando, se puede unir más y se da más fuerza. Entonces, de verdad, felicitaciones. Para adelante es para allá. Y nada de miedo, porque somos personas, somos gente, y somos un mundo que todos cabemos en el mismo mundo. Muchísimas gracias.
Bueno, ya para cerrar, recordarles que nos encontramos pues en el marco del ciclo Boyacá Queer. La Corporación Laberinto cree y le apuesta también por crear y por mostrar ese cine para la diversidad y para la resistencia. En ese sentido entendemos que el cine como manifestación artística no se puede desvincular de los procesos históricos, sociales y culturales de Colombia, y en ese sentido en este momento le hicimos como esa apuesta también a pensarnos desde Boyacá, a pensar la diversidad desde nuestro departamento y comprender también todos esos procesos políticos y sociales que se vienen desarrollando, como la comunidad LGTBIQ+ empieza como, bueno, o no empieza, sino que viene también desarrollando esos procesos de articulación, de colectividad que son fundamentales para esas luchas políticas. Entonces les agradecemos mucho a Femidiversas por acompañarnos el día de hoy y pues que sigamos construyendo también y visibilizando esa apuesta y esa idea de seguir luchando por los derechos humanos acá en Colombia y pues especialmente acá en nuestro departamento. Muchas gracias.